presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Gálatas capítulo 5, verso 1. Dice la Escritura: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Quiero por segunda ocasión hablarle con el tema: seamos verdaderamente libres. El pasado martes abordamos este tema a partir de la preocupación de Jesús que notamos en sus palabras de los versos 31 al 36 del capítulo 8 de San Juan. Y veíamos que Jesús expresa la preocupación de que aquellos que se identificaban como sus discípulos fueran conscientes de los alcances del llamado y la manera práctica que eso quedaría evidente en la vida de cada uno de ellos. Dos ideas fundamentales presenta Jesús en este pasaje bíblico. Primero, que la verdadera libertad viene como resultado del conocimiento de la verdad que nos llega a través de las Escrituras. Y en segundo lugar, como resultado del rompimiento con el pecado. La gente tiene muchas ideas de lo que es la libertad. Y popularmente yo siento que la gente tiene mucha confusión al respecto, y eso no escapa a muchos de los que están en la búsqueda de Dios. Y en este pasaje bíblico nos dimos cuenta que las ideas incorrectas o la dificultad que tenían muchas personas de entender la libertad que le ofrecía Cristo por medio del Evangelio son las mismas que nosotros podemos notar en mucha gente en el siglo XXI. Por eso hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero completar lo que comenzamos el pasado martes, enfocándolo desde la perspectiva que plantea el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Porque ahí el Espíritu Santo revela al apóstol un aspecto de la esclavitud espiritual que impide la verdadera libertad, ya no por la inconsciencia del efecto del pecado, como fue nuestro énfasis el martes pasado, sino también por la inconsciencia de los efectos de la ley o las tradiciones religiosas como atadura que impide disfrutar de la libertad que nos otorga la gracia de Dios. Primero debemos ampliar el concepto de esclavitud espiritual, aunque en definitiva todas las manifestaciones vienen como resultado de la ignorancia de la palabra de Dios. Y usted va a ver que nosotros insistimos con mucha frecuencia en la importancia de conocer lo que dice la palabra de Dios, porque la esclavitud está asociada a la ignorancia de la palabra. Por eso en el verso 32 de Juan 8, el Señor le dice: y conocerán la verdad. Y la verdad. Ahora, no cualquier verdad
no una verdad relativa, sino la verdad absoluta de la revelación de Dios al hombre, del trato de Dios con el hombre, de la forma en que Dios en su sabio conocimiento diseñó para que el hombre viviera y tuviera plenitud de vida en esta tierra. Por eso el Señor en otro pasaje advierte: el diablo ha venido para robar, matar y destruir. Pero yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y tengan vida abundante. Ahora, cuando nosotros analizamos el comportamiento y la situación de muchas personas, incluyendo a muchos que tienen el deseo de servirle al Señor, lo que vemos muchas veces son vidas parcialmente libres, pero con unos niveles de ataduras que no le dejan disfrutar la plenitud de vida en Cristo. Y normalmente encontramos dos extremos: los que son tan libres que no siguen los mandamientos de Dios, y los que están tan radicalizados siguiendo mandamientos que más allá de lo que Dios les pide, se construyen su propia lista de mandamientos para poner el camino o la vida cristiana un poco más difícil, para que tenga sentido que yo me estoy ganando mi salvación con un gran esfuerzo humano. Y esa siempre ha sido la batalla. Por un lado está la falta de conciencia con respecto al pecado, como hablamos el martes pasado, y por el otro lado está la falta de conciencia en torno a la práctica de la fe. Y por eso en el verso 34 de Juan 8 Jesús dijo: de cierto le digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y quiero recapitular un poco esto, porque creo que hay una gran necesidad en ese sentido, porque en todas esas interpretaciones de libertad uno se está quedando asombrado con la teología, ¿cómo yo le llamaría?, tan simplista que mucha gente está poniendo en práctica. Mi padre y yo hoy reflexionábamos estábamos conversando y nos vino el tema de varios casos de personas que hoy están viviendo, por ejemplo, en adulterio, y hablábamos de casos de gente que están en púlpito, dirigiendo iglesias, dirigiendo ministerios, y son adúlteros. Pero adúlteros que la gente lo conoce, que en el barrio saben que tienen otras relaciones además de su familia. Y nos asombrábamos cuando nos estamos dando cuenta que hay círculos cristianos, entre comillas, donde ya eso se está convirtiendo en una normalidad. Y no se alteran por eso, ni se sienten mal, porque de alguna manera encuentran una justificación para practicar ese tipo de vida cristiana. Y eso no es vida cristiana, eso no es la libertad a la que el Señor nos ha llamado, porque una vida de pecado no representa una vida de libertad en Cristo. Jesús lo dijo claramente: el que está en pecado está en falta, es esclavo del pecado. La libertad que Jesús plantea comienza con la liberación del pecado, aunque la gente no lo entiendan. En tiempo de Jesús estaba la mezcla con la tradición religiosa, que lo voy a tocar en el segundo punto, pero Juan enfatiza en 1 de Juan 3 que el que practica el pecado, verso 8, 1 de Juan 3, 8, el que practica el pecado es del diablo. Y decir eso hoy le está generando problemas a quienes predicamos lo que dice la Biblia en ese pasaje.
el que practica el pecado es del diablo. Y mucha gente te va hasta demandar porque tú le estás diciendo que ellos son del diablo. Pero ellos son mentirosos, ellos son habladores, ellos son engañadores, ellos son adúlteros y fornicarios, y tú no le puedes decir que son del diablo. Pero eso va más allá. También está el caso de las personas que están atados a conductas como los vicios, adicciones, inmoralidades, y ellos de alguna manera presentan como que no es esclavitud el pecado que practican. Muchos de ustedes seguro que han escuchado personas que tienen problemas con el alcohol o que tienen que ingerir alcohol permanentemente y dicen, no, yo tomo, pero yo lo dejo cuando yo quiera. ¿Ha escuchado usted a alguna gente decir así? Y con el cigarro y el tabaco te dicen, yo fumo, pero yo cualquier día de esto me dispongo y yo lo dejo. Como quien dice, no es una esclavitud, yo lo hago porque quiero y el día que yo no quiero, yo lo dejo. Yo tengo una novia que tengo para entretenerme, pero yo amo a mi familia, me dijo un hombre. Y amo mi matrimonio y eso yo lo dejo en cualquier momento. Ajá, pero déjalo. No, en cualquier momento. Pero ahora. Alábalo. A esa gente yo le diría frontalmente, mentira. Eres esclavo, no encuentras la manera de soltar esa conducta pecaminosa. Y por eso no eres libre. No, pastor, yo voy a dejar la pornografía desde que me case. Eso me dijo un joven una vez. Es que yo por la pornografía me entretengo y me desahogo. Y entonces me citó un pastor que predica eso. Y yo le dije, mira, es del diablo el que consume pornografía y es del diablo el pastor que te dijo que no es nada. Los dos son del diablo. Y están esclavos. Lamentablemente, esa es la realidad. Y necesitan liberación. Pero son batallas con las que la gente se queda atrapada, relativizando, buscándole un bajadero a una realidad que es esclavitud espiritual. Pero yo estoy hablando de los pecados más sonoros, pero ¿y qué hay de esos pecados que le llamamos menores? Una vez prediqué un mensaje llamado así, los pecados menores, porque la gente ha asumido la teología católica de los pecados veniales y los pecados capitales. Pero en la Biblia solamente hay un tipo, pecado. Hay gente que cree que puede ser sangrú, iracundo, violento, y puede vivir con eso y no pedir liberación. Y creen que no necesitan liberación, pero un día van a matar a uno. En un arranque de ira, el diablo los va a provocar y van a destruir una vida. Hay conductas que la llevan a la gente continuamente a sentirse, por ejemplo, la gente que ahora la psicología le puso un nombre bonito, baja autoestima, que termina muchas veces en depresión y un sinnúmero de cosas. Ok, tú le puedes poner el nombre que la psicología y la medicina y cualquiera le pueda poner, pero si tú no eres libre de ese tipo de conducta, un día Satanás va a destruir tu vida si tú no puedes alcanzar la liberación por medio de Cristo de eso que te puede llevar hasta el suicidio. Y yo sé que muchas veces cuando uno habla en estos términos, algunas personas se molestan porque dicen, pastor, usted es muy radical en sus planteamientos. Pero déjeme decirle, si usted estuviera en mi posición,
conociendo los casos que continuamente conozco de gente que acaba con su vida, usted me diría que lo que hago y lo que digo es poco frente a la urgencia de la realidad que estoy conociendo permanentemente. Hay más necesidad de liberación de la que usted se imagina. Hay mucha gente que Satanás le tiene. Yo digo, y esto es algo alegórico, la Biblia no lo dice así, o es una figura retórica, la Biblia no lo dice así, pero yo me imagino que Satanás tiene diferentes niveles de atadura con la gente y lo logra engañar simplificando o clasificando los niveles de atadura, y de alguna manera la gente se cree que está más bien o menos bien o peor o regular. Y me imagino que Satanás le dice, mira, la atadura de ser chismoso es un hilito que tú tienes en un dedo. Pero eso de la depresión, eso es una cuerda en el cuello. Entonces tú crees que el chismoso puede vivir la vida cristiana siendo chismoso y nada va a pasar con ellos. Y hasta van a reclamar el cielo. Pero el que se suicida no. Bueno, yo creo que se van a ir al infierno los dos de la misma manera. Por eso tú tienes que pedirle al Señor que te liberte de todo espíritu de suicidio y de muerte contra tu vida, pero que te liberte de esa boquita, de ese oído que te lleva a faltarle a Dios participando de una conversación de chisme y de falso testimonio. No quería irme tan extenso por ahí, pero siento que era necesario decirlo. El aspecto que trata el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, que es conocida dentro del mundo de la teología como la carta de la libertad cristiana, yo le diría que es la falta de conciencia en torno a la práctica de la fe. Y esto se refiere básicamente a los esfuerzos del ser humano para alcanzar la salvación por medio de los méritos o los sacrificios de los seres humanos, ignorando la gracia de Dios. En la carta a los Gálatas, Pablo tiene que enfrentar lo que yo llamo esta parte de la esclavitud espiritual, donde estaban cayendo los hermanos de la iglesia, de las iglesias en Galacia, aceptando la doctrina de los judaizantes, quienes pretendían que los cristianos se convirtieran en judíos para accesar a la gracia de Dios por medio del evangelio de Cristo. Por eso comienza en el verso 1 diciendo, estoy maravillado, con un poco de ironía lo dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aclara en el verso 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa es una batalla que siempre vamos a tener. Y sigue diciendo el verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que ya le hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema, sea maldito. El apóstol estaba sorprendido de la facilidad con que habían pasado los hermanos de Galacia, habían pasado del evangelio de la gracia a la esclavitud de las tradiciones judías o toda la estructura a partir de la ley mosaica. Y en Gálatas 3:1 él dice una expresión que siempre a mí me llama la atención cuando exclama, oh Gálatas insensatos,
¿Quién los fascinó para no obedecer la verdad? A ustedes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministre el Espíritu y hace maravilla entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo está sorprendido de que los hermanos se hayan confundido con tanta facilidad. Por eso yo insistía en la preocupación de Jesús en Juan capítulo 8 con la necesidad de conocer las Escrituras. ¿Por qué? Porque Satanás, si no te engaña hundiéndote duro en el pecado, te tratará de hundir con una religiosidad fuera de lo que dice la palabra de Dios. A veces te viene de frente para sacarte, pero cuando no te puede sacar, te engaña y manipula la fe para que te confundas adentro. Y eso es importante tenerlo claro. Pablo estaba sorprendido de la liviandad en la fe de los Gálatas, de lo fácil que habían sido sacados de la ruta que los llevaba al cielo, sobre todo teniendo en cuenta las evidencias de la obra del Espíritu Santo en sus vidas después de haber creído en Cristo Jesús. Y por eso los confronta con lo que había sido su vida. Verso 8 del capítulo 4 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ustedes le servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se van a volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Afanándose, guardando días, meses, tiempo y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con ustedes. Es fuerte lo que Pablo le está diciendo. Pero la realidad es que los Gálatas, después de haber experimentado la libertad por la obra de Cristo y del Espíritu Santo en sus vidas, estaban cayendo en el otro lado de la esclavitud. La esclavitud de esa confusión religiosa o esa manipulación que yo le he llamado falta de conciencia en torno a la práctica de la fe. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que a veces el evangelio, como lo plantea la Biblia, es muy fácil. Yo no sé si usted se ha encontrado con gente que dice: eso no puede ser cristiano porque eso es muy fácil. Y en efecto, vivir la vida cristiana no es fácil por lo que representa ser diferente en un sistema de pecado como el que nos ha tocado vivir. Realmente no es fácil como tal. Pero no es o no tiene nada que ver con los sacrificios ni los dolores que dogmas de hombre nos pueden causar para hacer válida la fe. Por ejemplo, los dominicanos venimos de una tradición católica romana. ¿Y qué cosas caracterizan la práctica del catolicismo como tradicionalmente la gente lo sigue? Bueno, está un tema con las penitencias. ¿Qué hacen? Yo me voy a ir de rodillas para donde la Virgencita, si me concede tal cosa. Yo sé que ustedes se ríen porque han participado de cosas así. Yo no me voy a cambiar esta ropa porque le prometí a la Virgen. Hay mucha gente recordándose de su pasado.
Y una cantidad de cosas. Y una cantidad de cosas. A veces la gente viene a Cristo y no asimila que por un acto de fe le piden al Señor con fe, creyendo en el nombre de Cristo Jesús y sin hacer más nada. Dios en su misericordia puede obrar conforme a lo que han pedido. Y dicen, no, eso no puede ser así. Yo tengo que hacer algo más difícil. Yo tengo que ir de rodillas y después pararme en un guayo y botar sangre para que de verdad eso tenga sentido. O beberse una cosa mala. He contado muchas veces una hermana que ya siendo cristiana, su madre, en medio de un proceso de enfermedad, su madre, que también era cristiana, la llevó para que consiguiera la sanidad, donde un señor que hacía unas cosas para sanar. Yo creo que teníamos en la iglesia de la Romana como 1 o 2 años, creo que 2 años teníamos, cuando la hermana me contó eso. Y fue donde un señor, en un monte, en medio de unos cañaverales, y ahí mataron 2 gallinas, un gallo nuevo, un chivo, un gato prieto, juntaron una cantidad de cosas nauseabundas. Hicieron una mezcla y le dieron a comer de eso que hicieron. Y luego le dieron una parte para llevárselo a su casa porque tenía que estar consumiendo por 7 días o 21 días, una cosa así, eso. Y yo cuando la hermana me contó eso, estaba muriéndose la hermana. Estaba muriéndose, me dice, pastor, ya el bajo no me deja. Mi casa está inundada, yo me siento que me voy a morir con todo lo que ha pasado con mi vida. Y le digo, pero aquí le hemos dicho que el Señor es poderoso para sanarla. ¿Por qué usted se fue a eso? Porque me dijeron que yo tenía que hacer algo, que yo tenía que esforzarme para lograr que Dios me sanara. La simplicidad del Evangelio y de las promesas de Dios a veces representan un problema para mucha gente que quiere por méritos humanos ganarse la salvación y ganar lo que Dios ha prometido que va a hacer para aquellos que creen en Él. Es triste. Las iglesias de Galacia estaban cayendo en una trampa. ¿Y cuál era la trampa? Unos judaizantes que llegaron diciéndole, tienen que circuncidarse, tienen que cumplir con todas las fiestas del calendario del judaísmo, tienen que hacer todos los sacrificios del Antiguo Testamento y tienen que hacer todo eso para que de verdad puedan alcanzar la salvación. Porque si no se convierten al judaísmo, no alcanzarán la salvación, aun cuando hayan aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y usted pudiera pensar que ese es un tema del siglo I o de mediados del siglo I, cuando se escribió la carta a los Gálatas. Ese es un problema de hoy. Hoy en nuestro país hay gente hasta dentro de las iglesias cristianas evangélicas promoviendo el judaísmo, promoviendo las fiestas judías, promoviendo la cultura judía. ¿De dónde que usted cree que tantas iglesias han sacado danza? Es de la cultura no cristiana de las tradiciones judías. ¿De dónde que usted? Yo no quiero ofender a ninguno de mis hermanos. Dios sabe, yo no me quiero caracterizar por atacar a mis hermanos. Porque yo creo que con el diablo tenemos.
No tenemos que pelear entre nosotros. Yo creo que con Satanás ya tenemos suficiente oposición, pero hay cosas que están mal y que hay que aclararlas con la palabra de Dios. ¿Y cuál era el problema? Que los Gálatas habían perdido la libertad que Cristo le había entregado. ¿Por qué? Porque ya no estaban disfrutando la plenitud de vida en Cristo, sino que estaban afanados en seguir los lineamientos del judaísmo. Y por eso Pablo le dice, estoy sorprendido con ustedes. Estoy anonadado. Oh, Gálatas insensatos, pero ¿qué fue lo que le pasó? Ustedes se están volviendo locos. Después de haber comenzado por el Espíritu, ahora están conforme a la ley. ¿Qué es lo que le ha pasado? Ahora, ¿por qué esas cosas tienen éxito? Porque nosotros de alguna manera, por la inconsciencia de la vida práctica o la práctica de la fe, nosotros creemos que tenemos que hacer sacrificios humanamente relevantes o importantes para merecer la gracia y el favor o la misericordia de Dios. Por gracia sois salvos. Y esto es que don de Dios. Hermano y hermana que me escuchan, ni tú ni yo merecemos ser salvos. Y por más que brinquemos y pataleemos, nosotros no lo merecemos. Es que nosotros no tenemos con qué pagarle a Dios el daño que hemos hecho con la vida de pecado que hemos llevado. Así que nosotros necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios nos bastará, dice un canto de muchos años. Tenemos que dejarnos cubrir por la gracia de Dios. Tenemos que aceptar que aunque vivimos una vida mala, aunque hicimos cosas de las que nos avergonzamos ahora, si hoy podemos levantar nuestra cabeza, si hoy podemos cantar y alabar el nombre de Dios con libertad, es porque su gracia nos alcanzó. Tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios. Aleluya. Y tú tienes que disfrutar eso. Porque Satanás hará todo para que tú dejes de sentir eso. Los Gálatas comenzaron con gozo y alegría. Los Gálatas estaban en avivamiento, sintiendo la obra restauradora y transformadora del Espíritu Santo. Pero como Satanás no pudo impedir que conocieran el Evangelio, entonces se lo contaminó. Por eso ha existido esa batalla permanentemente. Y es bueno ir a las Escrituras, porque a veces uno cree que lo que está pasando hoy es nuevo. Es más viejo que tú y que yo. Es tan viejo como la existencia de la humanidad. Porque el diablo se puede cambiar la ropa y se puede cambiar los títulos, pero sigue siendo el mismo engañador que ha venido para matar, para robar y para destruir. Esa es la triste realidad. Pablo se molesta con los Gálatas y les reprocha que hayan cambiado la libertad gloriosa de los hijos de Dios por una especie de sincretismo religioso que los ataba. Hoy hay muchas personas quienes después de ser cristianos se han convertido casi en inquisidores dentro de nuestras iglesias. A veces porque una hermana llegó, se convirtió y se arregla mucho, dice, tú eres orgullosa. Yo he contado muchas veces que mi esposa y yo fuimos hace muchos años a una iglesia y me dijeron que mi esposa tenía que estar en pecado. Un hermano ahí de tú a tú y de mi esposa estaba ahí hablando con otros hermanos. Me dice, su esposa tiene que estar en pecado. Digo, ¿y por qué, varón? Dime qué fue lo que hizo. Y finalmente me dice, ella se ve muy bien, tiene que estar en pecado. Yo le dije, mire, hijo del diablo, cállate.
Hay personas que vienen después de ser cristianos se han convertido en judíos. Pastor, y eso es nuevo. Yo lo conozco hace 40 años. Yo no sé usted, pero yo lo conozco aquí. Siendo yo un joven en una iglesia cercana de aquí. Yo me recuerdo que un grupo de muchachos empezó a venir, creo que era en el Huacal, que se reunían ahí en un auditorio en el Huacal. Y empezaron a llamarse Hamashiach. Shalom. Yo sé que hay hermanos que lo dicen por bromear con la palabra hebreo, pero hay otros que se lo toman en serio. Y ustedes lo ven que ellos son judíos. Hay personas que después de ser cristianos evangélicos se han convertido en musulmanes, en seguidores de la cientología, hasta en católicos, apostólicos y romanos. ¿Y por qué? Porque pensaron que el evangelio de la gracia y la libertad gloriosa que alcanzan los hijos de Dios no era suficiente y necesitaban hacer algo más, como le pasó a los Gálatas. Termino con 2 ideas finales. Seamos verdaderamente libres. Y eso, más que una declaración con un concepto inmediato, debemos verlo como el proceso de alcanzar la santificación o la plenitud de vida en Cristo. Yo tengo que luchar por las cosas que me atan y que me afectan en el propósito de yo ser un hombre conforme al deseo de Dios para mi vida. Tú tienes que luchar. Y tú tienes que decirle al Señor, Señor, yo quiero ser libre de esto porque yo sé que esto no te agrada. Yo quiero ser libre de esta conducta porque yo sé que eso me separa de ti. Yo quiero ser libre porque yo sé que eso me impide alcanzar los propósitos con los cuales tú me has llamado. Hay muchas bendiciones estancadas porque hay grados de esclavitud que me impiden llegar a la tierra prometida. Y yo he venido en el nombre del Señor no solamente a darte una declaración vacía, sino una declaración de propósito para tu vida. Seamos verdaderamente libres. Aleluya. Libres de la ignorancia espiritual que se manifiesta con inconsciencia de la realidad espiritual, del llamado y los alcances de ese llamado para nuestra vida. Pero también libres de las prácticas erróneas de la fe, de los dogmas de hombres que nos llevan a estar en esclavitud o en la esclavitud de donde Dios ya te sacó. Somos llamados a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es maravilloso servirle a Cristo. Yo no sé si tú lo entendiste, pero yo te lo voy a repetir. Es maravilloso servirle a Cristo. Es maravilloso vivir de acuerdo a los principios de Dios. Es maravilloso. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:16, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aleluya. ¿Usted entendió eso? Callémosle la boca al mundo. Seamos libres, pero no para practicar el pecado, sino para ser libre de las ataduras que el diablo quiere imponer en nuestra vida de una u otra manera. No como los que quieren tener la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es libre como siervos de Dios. Libres del pecado y esclavos de Jesucristo. Esa es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Toda la confusión
Y todo lo que provoca inseguridad en cuanto a la fe no viene de parte de Dios. La vida cristiana es maravillosa. La gracia de Dios es el plan más maravilloso para el pecador. El Espíritu Santo es el recurso por excelencia para superar los problemas de la vida. Ciertamente la vida cristiana tiene sus dificultades naturales por su oposición al mundo y por su oposición al sistema de pecado. Pero cuando se empieza, nos permite disfrutar de lo más maravilloso que es la liberación de las cadenas espirituales que nos produce el pecado y el diablo con todos sus efectos. Cristo Jesús lo expresó muy claro cuando declaró en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya. Yo sé que ese pasaje lo sabemos, pero yo siento que ese pasaje no lo entendemos, o no lo entendemos todo lo que debíamos entenderlo, porque las figuras que está usando Cristo son contradictorias a facilidad. ¿De qué está hablando? El Señor está diciendo, vengan a mí los que tienen problemas, los que se lo está llevando el diablo, vengan a mí. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Hasta ahí todo está lindo. Pero cuando sigue diciendo, pónganse mi yugo sobre ustedes. ¿Qué era el yugo? La cosa que le ponen a los bueyes para que no se suelten y hagan el trabajo duro del arado. Y dice Cristo, pónganse mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. ¿Cómo? Poniéndome un yugo, ¿voy a hallar descanso? Sí, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Lo que te está diciendo el Señor, frente al sistema de pecado, tú vas a hacer aparentes sacrificios. Frente al sistema de pecado y a los códigos de vida del mundo de pecado, tú vas a ser alguien que no es normal. Vas a hacer sacrificios, no te van a entender. Como muchas veces he testificado, un amigo un día me agarra en una fiesta de la empresa que trabajaba y me dice, ¿y cómo es que tú te gozas sin tú beber y darte un humo? Digo, como tú me ves, nítido, bien, fine. Y le dijo una cosa como que no quiero decirla, pero a él se le estaban saliendo. Usted sabe cómo la gente se pone borracha, ¿verdad? Yo le dije unas cuantas cosas más que no voy a decir aquí, pero se veía feo y se veía ridículo. Entonces él no podía entender cómo yo estaba sobrio, relax, tranquilo, bebiéndome mi Coca-Cola y viéndolo a ellos dar pena delante de sus compañeros de trabajo para después el lunes estar avergonzado, porque algunos a veces hasta se bajan los pantalones. Es difícil tú decir, yo no tomo alcohol. Sobre todo cuando tú te mueves en determinados círculos.
Yo no tomo whisky ni champán. Yo soy cristiano. Ustedes miran, ¿y cómo tú aguantas? Mi yugo es fácil y mi carga es ligera, porque yo soy libre de lo que tú eres esclavo. Yo soy libre de lo que tú tienes como algo obligado que hacer. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús me ha hecho libre. Y su Espíritu Santo me da la fuerza para yo resistir la presión de este mundo de pecado. A esa libertad nos ha llamado Dios. A esa libertad Dios nos ha llamado. Tienes que aprender a disfrutar la libertad en Cristo Jesús y a procurar alcanzarla. Ay, hermano, tú te gozas mucho. ¿Por qué es que tú te tongoneas? Los cristianos tienen que ser rígidos. Mire, varón, déjeme gozar. Déjame alabar. Déjame decir aleluya. Déjame decir gloria a Dios. Soy libre, Cristo me ha hecho libre. Rompió mis cadenas. Ya no le debo al diablo nada. Él pagó mis deudas. Y ahora vivo en la libertad que Cristo ofrece, porque ya no vivo obligado por lo que el mundo me quiere imponer. Por eso que Cristo dice ahí en Mateo 11, vengan los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Usted sabe lo difícil que es vivir la vida cuando tú crees que todo el mundo está hablando de ti. Y que a ti se te amarga la existencia. Porque viste la vecina que cuando tú sacaste el carro habló una cosa entre los dientes. Pero el que está en Cristo no le para eso. No le para eso. Mira que están hablando de ti. Mira que te quieren hacer daño. No le para a eso. Voy a terminar, no se preocupe, pero hoy, el domingo, yo no sé si la hermana está aquí, pero el domingo una hermana me dio un testimonio de eso que asustan a alguna gente. No sé si está, creo que uno de los hermanos que está ahí, estaban ahí. Me dice que la hermana venía a la iglesia y en medio de una predicación, una administración, el diablo le dijo que me matara. Y la persona andaba con unas tijeras punzantes y Satanás le ministraba que me matara. Pero el Espíritu de Dios trató con esa persona y fue tan valiente que el domingo me daba el testimonio de la obra transformadora de Cristo en su vida. Y me dijo, se lo digo, pastor, para que usted sepa lo que el Señor ha hecho. ¿Por qué te cuento eso? Porque quien libre en Cristo sabe que puede andar tranquilo. Porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Hay una escolta. El que está en Cristo sabe que tiene ángeles que le sirven y andan alrededor de nosotros, como dice el salmista. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Hoy, si tú tienes una escolta que te defiende, ¿qué miedo tú tienes? Tú puedes andar libre. Tú puedes andar libre. Libre del temor, libre de la acechanza, libre de los malos prejuicios, libre para Dios. Aprende a vivir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tu vida tiene que estar escondida en Cristo.
tus problemas, tus preocupaciones tienen que estar depositadas en Cristo. Disfruta tu vida cristiana, que es lo mejor que hay en esta tierra. No deje que el diablo le eche agua o un pelo a tu sancocho espiritual. Disfruta tu vida cristiana. Celebra la gloria de Dios cuando vengas a la iglesia. Alaba a Dios con gozo, con alegría. No deje que el diablo te arruine el gozo. El gozo de nuestro Señor es la fortaleza. No dejes que Satanás te arruine. Ay, pastor, me dijeron que no puedo ir a la iglesia porque yo me convertí hace una semana y la ropa que tengo no es de ir a la iglesia. Venga con esa ropa, hermana, y dígaselo a las otras hermanas. Nadie sabe si a usted le regala un par de ropa nueva de una hermana. Pero venga a alabar a Dios, gócese en el Señor. Disfrute la plenitud de vida que el Señor ha conquistado para nosotros. Declárese libre de las ataduras del diablo. No le dé gusto al diablo. No le permita a Satanás quitarle la paz que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Lucha con todo eso. Lucha con todo eso. Dile al diablo, tus ataques me van a resbalar de ahora en adelante. No voy a dejar que tú me ates. Mi cuerpo está enjabonado con el aceite del Espíritu Santo. Y toda cuerda que tú quieras poner sobre mí se va a resbalar. Ay, que la hermana habló de ti. Mentira, que ella me quiere y me tiene presente. Ay, que el pastor no te conoce. Mentira, yo lo vi, me sonrió. Ay, que no te toman en cuenta. Ay, que no, esto Satanás arruinándole el gozo a la gente. No, que ustedes son liberales, porque ustedes tienen que vestir feo para ser verdadero cristiano. Un cristiano buen mozo no va para el cielo. Hermano, póngase lo más bonito posible, porque en el cielo hay ángeles. Deje que para Dios no hay ni feo ni bonito, ni blanco ni negro, no hay judío, no hay gentil. Solo hay hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero. Aleluya.